Hoy conoceremos sobre el uso de Slide 2 para el análisis de taludes. Slide 2 es un programa diseñado para evaluar las condiciones geológicas y geotécnicas en taludes, considerando únicamente una sección transversal. Esta herramienta es proveída por Rock Science, que nos ofrece a nosotros en la universidad todo el paquete de análisis de taludes en suelo y en roca, así como la aplicación Slide 3D para modelamiento en tres dimensiones. Por el momento vamos a trabajar con Slide 2, que nos permite evaluar los métodos que ya conocemos pues en la clase. Este programa incluye las diferentes metodologías de cálculo de estabilidad de taludes, incluye además el análisis por el método de elementos finitos de las redes de flujo estacionario y la posibilidad de considerar las variables de entrada como variables probabilísticas y no un valor único. En el modelamiento de obras nuevas incluye tecnologías de estabilización como distintos tipos de anclaje y de materiales geosintéticos. El programa se puede utilizar en aplicaciones como presas, excavación, perfilado y estabilización de taludes, casos simplificados de análisis de niveles freáticos, así como la evaluación de la estabilidad en general en laderas naturales. Vamos entonces a comenzar a utilizar este programa siguiendo un ejemplo para irnos adentrando en él. Y luego vamos a ver un segundo ejemplo un poco más completo para explorar también otras posibilidades. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Determinar la estabilidad para el siguiente talud con las coordenadas que vemos aquí en pantalla. Y los parámetros de resistencia del suelo son valores de cohesión efectiva, ángulo de fricción efectivo y peso unitario del suelo. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a nuestro programa de slide. Allí tenemos esta ventana de inicio. Generalmente les puede aparecer este anuncio. Le vamos a decir que no queremos actualizarlo por el momento. Y esta es nuestra ventana de inicio. El programa consta de tres módulos. Una parte que es el modelado, que es esta pantalla principal que está aquí. Un segundo módulo que es donde se realizan los cálculos. Y un tercer módulo que es el intérprete, que nos va a permitir visualizar la información de los análisis que realiza el programa. Entonces, primero vamos a abrir un archivo nuevo. Tenemos archivo nuevo. Y aquí se nos despliega el nombre del archivo y el grupo en el que vamos a trabajar. Debemos realizar primero las configuraciones. Para esto vamos a dar control J o podemos venir a editar. En los ajustes del proyecto debemos considerar primero lo que son las unidades. Generalmente vamos a trabajar aquí en Colombia con las unidades del sistema métrico. El tiempo lo vamos a medir en días, está bien. Y las unidades del coeficiente de conductividad lo vamos a tener en metros por segundo, que es lo más usual. Ya aquí, si se dan cuenta, se despliega una larga lista que nos permite tener muchas más opciones. También es importante considerar la dirección en la que se va a presentar la falla del talud. En nuestro caso, vemos que nuestro talud está hacia la parte de la derecha y por tanto lo más posible es que la cuña de falla tenga esta forma y la dirección en la que se movilice sea de derecha a izquierda. Por lo tanto, vamos a configurarlo de derecha a izquierda. En otro caso, si el talud está en el otro sentido, se puede configurar de izquierda a derecha. Vamos a pasar también a los métodos de análisis. En los métodos de análisis, nosotros utilizamos siempre los métodos tradicionales que son de rodajas verticales y en este caso nos deja escoger entre muchas metodologías. Las van a ver ustedes en la clase. En nuestro caso, me gustaría que consideráramos la metodología de Bishop, Bishop simplificado, Morgenstern y Price, Jambu simplificado, Jambu corregido y Felnius. Podemos también decirle al programa que calcule un mayor número de rodajas
que aumente o disminuya su tolerancia o que cambie el número máximo de iteraciones. Esto para lograr una mayor precisión en los cálculos. En este caso, por ejemplo, yo podría subirle aquí el máximo número de iteraciones hasta 100 y unas rodajas hasta 75. Obviamente, entre más grandes sean estas exigencias, pues se puede demorar un poco más el procesamiento. Después de los métodos de análisis, vamos a venir a las condiciones del agua. El agua subterránea puede evaluarse como el nivel freático, es decir, una superficie donde está el agua y de ahí para abajo se tiene presión estática, o se puede utilizar también las redes de flujo como flujo steady state. Nosotros vamos a mantenerlo aquí en nivel freático. Esto que dice aquí del transiente es desembalse rápido, que no lo vamos a manejar generalmente aquí en geotecnia. Aquí en la información sísmica, ustedes van a ver que siempre se analizan el sismo en la dirección horizontal por medio de un coeficiente K en la dirección X. El programa nos permite analizar, además del sismo que viene en esta dirección, analizar la componente vertical. Si así lo queremos realizar, entonces aquí debemos darle clic y poner el valor de KY. En nuestro caso, pues generalmente no lo pide la normativa porque el valor de KY es muy difícil de determinar. También, pues tenemos una parte aquí de estadísticas. Esto que nos permite utilizar análisis probabilísticos. Podemos hacer un análisis de sensibilidad con el programa, es decir, si hago que una variable cambie, cómo se me afectan los resultados, principalmente el factor de seguridad, o si deseo tratar alguna variable como una variable probabilística, es decir, una variable caracterizada por una media y una desviación estándar y no por un valor fijo. Y también por último, este incluye la opción de importar códigos de diseño si queremos comparar esos factores de seguridad actuantes contra los mínimos que nos pide la normativa. En este caso, pues no lo voy a hacer y ya pueden ustedes revisarlo en el reglamento colombiano, el NSR 10 o el CCP 14. Le damos aquí para que se terminen las configuraciones. Vamos a ver entonces que el programa tiene como tres grandes etapas: la definición de la geometría, la definición de los apoyos y la definición de las superficies de falla. En la geometría vamos a ingresar precisamente la información de geometría de nuestro escenario. Aquí lo primero que voy a hacer es definir los bordes externos. Vamos a venir aquí, añadir bordes externos y los datos que yo tengo están aquí en esta tablita, pero pues los tengo que pasar al programa. Entonces las he pasado a un Excel, como la ven aquí. Voy a seleccionarlas, copiar y vengo a mi archivo de trabajo. Aquí en el archivo, si ven aquí en la parte derecha me dice ingresar las coordenadas de los vértices o ingresar una tabla. Voy a darle T, Enter, para ingresar una tabla. Y como la tengo copiada en el portapapeles, le digo pegar aquí a la celda actual. Lo pego y le doy OK. Vean ustedes que el programa ya me ha dibujado exactamente la forma que queríamos. Es la misma forma que teníamos en nuestra presentación. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Si tuviera más capas, pues tendría ya que definir aquí las otras capas, pero este ejemplo es sencillo y me pide solamente una capa de suelo. Entonces, yo debo definir mis materiales. Para definir mis materiales, vengo aquí a la parte superior en este que dice definir materiales. Voy a crear un material 1 que se llama suelo. Tiene un peso unitario de 19 kN por metro cúbico. Y fíjense que aquí me va a permitir qué tipo de esfuerzos voy a analizar. Voy a realizar
un análisis en esfuerzos efectivos siguiendo el método Mori-Coulomb, o también puedo realizar un análisis en esfuerzos totales, que es este caso no drenado. Como tenemos parámetros de esfuerzos efectivos, los voy a llenar aquí. La cohesión tenemos que es 7.6 kilopascales, 7.6 kilopascales, y el ángulo de fricción es 26 grados. Por el momento pues no tenemos ninguna superficie de agua, no tenemos ningún nivel freático y le damos OK. Para asignar los materiales, entonces damos clic derecho sobre la capa donde vamos a asignar, le damos asignar material y le digo suelo. Quiero asignarle la propiedad de suelo. Y hasta aquí ya he terminado toda la parte de variables de entrada de la geometría, de lo correspondiente a la geometría. Si quiero agregar una línea de nivel freático, lo puedo hacer, claro que sí, vamos a hacerlo en este caso, por ejemplo. Y fíjense que lo puedo dibujar directamente. El programa me ayuda a dibujarlo si quiero de manera horizontal o eh, yo lo puedo ir formando a partir de una línea de puntos. En este caso, pues el nivel freático, vamos a ver si tiene alguna influencia o no. Definimos entonces el siguiente paso, que es pasar aquí a apoyos y las cargas. Esta tiene todo lo que son cargas, fuerzas externas actuantes y fuerzas que nosotros vamos a llamar estabilizantes. Entonces, nosotros podemos añadir aquí cargas puntuales, ¿sí? Ustedes me van a decir, ¿pero qué es una carga puntual en un talud? Por ejemplo, la presencia de una zapata, o de una columna de una edificación, o de un poste, o de un tanque del agua, que por su escala pueda reducirse más bien a una carga puntual. Si queremos agregar una carga puntual, vamos a venir aquí, añadir carga puntual. Esto me va a parecer lineal, ¿por qué? Porque está considerando un metro de fondo, pero nosotros la vamos a ver casi que de manera puntual. Y tenemos diferentes opciones para su orientación. Puede ser perpendicular al borde, que sea en la dirección vertical, es decir, solamente en el eje Y, solamente horizontal, o que forme un ángulo desde la horizontal o desde el contorno de la figura. En este caso yo quiero poner una carga vertical de una magnitud de 50 kilómetros metro. La parte alta del talud. También podemos añadir cargas distribuidas. Estos tienen básicamente la misma configuración para su orientación y podemos decirle que sea constante o que sea triangular, ¿sí? Ustedes me van a decir, ¿y si tenemos una carga trapezoidal, qué hacemos? Podemos sumar cargas. Hacemos una carga constante que sea un rectángulo y otra trapezoidal, que es un ejemplo de cargas distribuidas. Por ejemplo, la carga debido a una losa de cimentación ancha o la carga que se puede generar en una vía. En una vía, por ejemplo, un valor típico es esta para un ancho de calzada de 10 metros y yo la puedo asignar aquí, de esta manera. Acá pues no se ve muy fácil en cómo son las medidas. Entonces puedo volverme a mi geometría y decirle que quiero añadir unas líneas de dimensión. Con esto podemos saber que este talud tiene 26 metros de alto y que yo le asigné una carga distribuida en la parte de abajo de 24 metros, por ejemplo. Podría venir siendo una losa de cimentación bastante ancha. En esta misma pestaña de Support podemos añadir los anclajes y los apoyos. ¿Cómo lo hacemos? Una vez ustedes tengan claro que quieren utilizar métodos distintos para estabilizar el talud, entonces pueden venir aquí, añadir un patrón de cimentación de soporte, ¿sí? Y le vamos a decir que
también tiene las mismas opciones de orientación que las cargas. La longitud, si son por ejemplo anclajes, ustedes van a ver un poco con las distintas metodologías que existen cómo calcular la longitud mínima necesaria, pero ya saben que la idea es que mínimo pasen la superficie crítica de falla. Un espaciamiento, que yo le puedo aquí poner un espaciamiento, y el tipo de apoyo que yo voy a ingresar. Los apoyos que nosotros vamos a definir los vamos a tener acá en la parte de arriba. Define support. Este error es común que les aparezca. Va a decir que no encuentra un archivo. Pero tranquilos, le vamos a dar aceptar. Cambiamos de ventana por un momento y cuando volvemos ya nos aparece aquí. Pueden darse cuenta que entre las opciones de anclajes tenemos anclajes comunes para roca, geosintéticos, tiebacks, que son los anclajes activos, pilotes, micropilotes, clavos, que son generalmente los anclajes pasivos, clavos con una pantalla de concreto lanzado y otras definidas por el usuario. Para utilizar esta información, pues es importante que ustedes investiguen un poco sobre las distintas metodologías de diseño. Generalmente van muy enfocadas a cuánto puede resistir el cable y cómo se aplican las fuerzas en ese cable, ¿sí? En este caso pues no los vamos a utilizar. Vale, aquí, cancelar. Ya una vez hemos definido esta parte aquí de las cargas, pasamos a las superficies de análisis. Dense cuenta que cuando yo definí la geometría, me aparecieron estas dos flechitas azules en los extremos. Estos son los límites donde el programa me va a buscar las superficies de falla. Hay ocasiones en las que el programa encuentra superficies de falla débiles en la parte superior o en la parte inferior del talud y que no nos interesan, bien sea porque nuestro proyecto no tiene un alcance hasta allá o porque ustedes saben que esas superficies de falla pues no son correctas. Entonces venimos aquí, Surface, opciones, ¿sí? Y también podemos decirle la metodología, si quiere buscar circulares o no circulares. Y acá, donde dice definir límites, le podemos cambiar los límites. Si yo quiero, le puedo cambiar a otra coordenada, por ejemplo, a 100, está aquí de la derecha. Le doy a aplicar. Y ya me va a buscar todas las superficies de falla de aquí para allá. Como todavía no conozco el comportamiento de este talud, voy a dejarlo como estaba originalmente y luego se puede ajustar ya con el análisis. Una vez hemos terminado de configurar el modelo, venimos a calcular aquí en la calculadora. Compute. Decimos que aquí me dice que toca actualizar los resultados, que si quiero hacerlo igual, le digo que sí. Y me sale esta pestaña donde él hace todo el módulo de cálculo. Una vez se han calculado los resultados, yo no los puedo visualizar en esta pantalla. Tienen que hacerse en el módulo del intérprete. Para acceder a él, venimos aquí junto a la calculadora y le decimos abrir. En el intérprete vamos a poder seleccionar las superficies de falla. Aquí él me está mostrando la superficie de falla mínima que encontró con el método de Fellenius. Yo puedo cambiarlo al método de Bishop y darse cuenta que son superficies diferentes. La de Jambu, Jambu corregido, y Morgenstern y Price. Y ustedes me van a decir, pero es que eso no tiene mucho sentido verlos así por separado, porque estaba comparando las diferentes metodologías. Entonces yo puedo agregar una tabla, aquí donde dice factor de seguridad, donde me resuma los factores de seguridad de cada uno de los métodos. Y aquí los voy a poder pues comparar entre ellos. También aquí me muestra únicamente una sola superficie de falla, la que le encuentra con menor factor de seguridad. Pero si yo quiero verlas todas, entonces voy a decirle aquí que me muestre todas las superficies. Y dense cuenta que ya me aparecen todas las que él calculó. Si quiero seleccionar alguna en especial, entonces le vamos a decir Add Query y voy a poder seleccionar desde el radio cualquier superficie. En este caso dense en cuenta lo que yo les comentaba de los límites de análisis.
Está considerando, por ejemplo, superficies de falla por aquí y por acá, que no son muy relevantes para lo que estamos analizando, que es esta zona principal. Entonces ahí se puede hacer, para simplicidad en el cálculo, recortar la zona de análisis. Si yo selecciono cualquiera de estas, entonces él me va a decir cuál es el centro, cuál es el radio y cuál es el factor de seguridad. Puedo borrarla dando clic aquí, delete, y seleccionando la que quiero borrar y enter. Si yo visualizo todas estas, en realidad pues estoy viendo es como una gran maraña. Entonces puedo filtrarlas dependiendo de los resultados. Vengo aquí a filtrar superficies y le puedo decir, por ejemplo, que quiero las superficies con un factor de seguridad menor que 1.5, o que quiero las 10 superficies con el mínimo, con los factores de seguridad más bajos, o que quiero las superficies con un factor de seguridad en un rango, ¿sí? O las superficies que tengan algún error en el cálculo. En este caso, por ejemplo, yo quiero ver las superficies con un factor de seguridad menor que 1.5, que son las que estarían más ajustadas con respecto a la norma. Y vería que aquí los colores naranjas más oscuros y rojos están en falla, porque recordemos que la falla es cuando el factor de seguridad es menor que 1. En ese caso, pues yo quiero ver únicamente las superficies en falla. Le digo que quiero ver superficies debajo de 1 y aquí me las presenta todas. Puedo cambiar también para los distintos métodos y fíjense que todas están básicamente en el mismo lugar. No se presenta un gran cambio entre los métodos. Si ustedes van a trabajar ya estos valores de factor de seguridad para diseño, entonces está a su criterio elegir qué factor tomar. Si toman el máximo, si toman el mínimo, si toman un promedio, y en ese caso pues deben justificar cuál es el criterio que eligieron. En esta visual yo también puedo añadir una tabla con con las propiedades de mis materiales, ¿sí? Para tenerlo todo representado, y lo puedo organizar para generar una impresión. Entonces en este caso yo podría decirle que quiero imprimir la actual vista con los factores de seguridad, la tabla y todo lo que tenga en mi visual. ¿Sí? Yo lo puedo decir aquí, imprimir, le digo que la guarde como un PDF y ya a partir de ahí tendría pues una escena bien montadita para mostrar. También este intérprete nos permite generar un reporte de los cálculos que ha hecho el programa. Venimos aquí al generador de reportes. Este se demora un poco más en cargar porque le hemos pedido que calcule varias cosas. Y allí vamos a poder visualizar toda la información del modelo, qué variables de entrada tenemos, qué valores de salida obtuvimos y cómo se realizaron los cálculos en la mitad. Pueden ver aquí ustedes, él trae su página de presentación, su tabla de contenido, el resumen y bueno, ya la información general, y pueden configurar aquí qué quieren que se muestre y qué no quieren que se muestre. Si ustedes van a realizar algún cálculo numérico, entonces pueden buscar aquí las particiones en rodajas que hizo para las mínimas factores de seguridad y los resultados de cada metodología. Volvamos entonces al intérprete. Como este intérprete es un módulo aparte del módulo de la geometría y del modelamiento, que es este que está aquí, yo puedo guardar estas características, los filtros, las tablas, etcétera, para que se repita como este modelo y así yo actualice la geometría, él me siga mostrando las mismas cosas. Entonces, por eso cuando yo vaya a cerrar, me va a pedir que lo guarde. Entonces, control S para guardar. Vuelve y me pide que lo guarde, entonces le digo que sí. Voy a cerrar aquí el intérprete. Eso ha sido todo en esta primera aproximación de Slide para taludes.
podemos decir que, que el talud es inestable con las condiciones de carga que fueron añadidas, es decir, un nivel freático, una carga puntual y una carga distribuida que debía ser estabilizante pero no lo pudo ser.